La conciencia y la expansión del presente. Toda una familia de propiedades nuevas son el resultado de procesos de interpretación energética. Un ejemplo muy claro en este sentido es la propia imagen holográfica que resulta de la interacción de dos haces luminosos. Otro ejemplo es la experiencia, la cual resulta de la interacción de dos campos energéticos. Nuestra percepción del mundo visual también es un proceso que originalmente involucra una interacción, la de la organización energética del espacio, con nuestros receptores retinianos. En este capítulo analizaré algunas ideas relacionadas con la expansión de la duración del presente, la percepción de patrones y la creación de relaciones entre eventos y la conciencia. La experiencia siempre representa el contenido de un particular nivel de conciencia. Cada ser humano manifiesta en su experiencia consciente su contacto y relación con un nivel de la realidad. Esta relación no es otra cosa más que la vivencia de patrones experimentados como elementos o unidades. La conciencia es la capacidad de detectar relaciones. Un ser humano es más consciente que otro mientras más expandida sea en él esta capacidad. La posibilidad de detectar relaciones está directamente asociada con la duración del presente en la que funciona cada ser humano. Veámoslo con un ejemplo. Nosotros no somos capaces de percibir el movimiento atómico. Los electrones de un átomo y el átomo entero se mueven a tal velocidad que ver los detalles de tal movimiento solo podría ser posible si nuestro funcionamiento fuera completamente distinto. En un adulto sano, la duración promedio del presente es de alrededor de 50 milisegundos. Todo lo que sucede en ese tiempo se percibe como simultáneo y atemporal. Vemos un cuerpo orgánico unitario porque en la duración del presente, todos los movimientos atómicos y moleculares que constituyen y forman el cuerpo se han unificado en una Gestalt. En realidad, lo que percibimos son patrones hipercomplejos de relaciones entre eventos unificados en imágenes unitarias. Si la duración de nuestro presente fuese de 1.000.000 de años en lugar de 50 milisegundos, veríamos, en lugar de estrellas inmóviles, cuerpos lumínicos hipercomplejos en los que las trazas luminosas asociadas con los movimientos estelares habrán tejido un patrón gestáltico y unificado. En otras palabras, la duración del presente determina el nivel de relaciones o patrones a los que somos sensibles perceptualmente. El nivel de conciencia de un sujeto se relaciona en forma directa con la capacidad de detectar relaciones. Así, una expansión en la duración del presente implica un cambio en el nivel de conciencia. Supongamos que nuestra duración del presente no sea ni de 50 milisegundos ni de 1.000.000 de años, sino de 30 minutos. Supongamos también que con esta duración del presente asistimos a una reunión. Nuestra percepción de los invitados sería muy diferente a la usual. En lugar de cuerpos humanos moviéndose en un espacio en el que cada uno de ellos aparece en una posición determinada y después en la siguiente desapareciendo de la primera, lo que observaríamos serían trazos de cuerpos ocupando simultáneamente grandes porciones de espacio. Así, si una mujer entra por una puerta, se acerca al anfitrión, le da un beso, se sienta en un sillón, se para y baila, y todo esto acontece en los 30 minutos de duración de nuestro presente expandido, la percepción sería la de una huella de luz mantenida desde la puerta hasta el baile y formando un patrón complejo conteniendo todas las interacciones ocurridas en los 30 minutos. En esta figura que aparece se ejemplifica lo anterior. En el caso B, la visita desaparece como unidad y lo que se transforma en unidad es su continuo de movimientos y todas sus interacciones. La demás gente forma un todo indivisible con la visita,
mientras que en A la percepción es discontinua. Es muy interesante que la física contemporánea ya no defina y analice al electrón o cualquier otra partícula elemental como unidad separada de otras partículas o independiente de sus interacciones. La física actual considera que el electrón es el paquete onda que se verbaliza con ese término, su trayectoria y todas sus interacciones. La física ha expandido la duración de su presente y ha cambiado de nivel de conciencia. Lo mismo acontece en una duración expandida del presente humano. La unidad es el patrón percibido y no el elemento aislado. En un presente expandido, las relaciones se manifiestan directa y perceptualmente en forma de patrones complejos. Existe allí una expansión de conciencia y de capacidad perceptual concomitante, ambas basadas en la percepción directa de relaciones. Es llamativo el hecho de que la duración del presente se expanda con la edad. Un niño pequeño tiene una duración del presente menor que la de un adulto, por lo que experimenta un mayor número de vivencias en la unidad de tiempo, comparativamente con el adulto, y su capacidad de encontrar y percibir relaciones es restringida. Un adulto, en cambio, paga con una disminución del número de experiencias en la unidad de tiempo, una capacidad expandida de percibir relaciones. Para un anciano sano, los días transcurren con una rapidez desmesurada, al mismo tiempo que lo que percibe son ciclos de eventos. Le llama la atención las relaciones expandidas en el tiempo, los eventos que recurren cada cierto número de años y no las experiencias que para un niño constituyen los elementos vivenciales de su infancia. Un anciano vive más los ciclos, un niño las experiencias concretas. Es casi inconcebible vivir en una duración del presente muy expandida. El ver un cuerpo como trayectoria o huella omnipresente en el espacio nos parecería demasiado extraño. Sin embargo, de hecho, vivimos en un presente expandido con respecto a nuestras células. Ellas se asombrarían de nuestra percepción de unidades corporales complejas, de la misma forma que nosotros nos asombraríamos de un ser que no viviera viendo objetos digitalizados, sino más bien trayectorias temporales expandidas. Es claro entonces que la capacidad de percibir relaciones se expande con una expansión del presente y que esto implica un cambio de conciencia, un desarrollo de la misma. La expansión de la duración del presente, el desarrollo de la conciencia en una capacidad incrementada de percepción de relaciones son avances sintérgicos de la conciencia. Parecerá extraño que reinicie una discusión acerca de la organización sintérgica del espacio hablando de la experiencia consciente asociada con una expansión en la duración del presente. Si es así, les pido disculpas, aunque espero volver a demostrarles que la conciencia, el espacio y la experiencia se unifican si son vistos desde una referencia sintérgica. Más aún, espero volver a ser capaz de demostrar que las propiedades de la conciencia y sus operaciones son idénticas a las del espacio, y que ambas, la conciencia y el espacio, manifiestan una organización sintérgica similar. Ya sabemos que los cambios perceptuales y de conciencia asociados con una expansión del presente son solo una propiedad de las muchas en las que se encuentra una relación con la llamada organización sintérgica del espacio. Antes de volver a penetrar de lleno en el análisis de esta organización, quisiera replantear dos consideraciones que parecen desconectadas entre sí, pero que más adelante se expanderán y formarán las bases de nuevas unificaciones. Por un lado, la de una nueva conciencia se crea siempre que aparece un patrón de relaciones más inclusivo. De acuerdo con José Coeli, cuando una relación entre eventos no es percibida, forma parte de la inconsciente, de tal forma que este último término es verdaderamente
las relaciones no experimentadas como tales. Lo inconsciente se transforma en consciente cuando las relaciones entre eventos aparentemente desconectados entre sí se vislumbran. En este contexto se crea un nuevo nivel de conciencia, cuando un patrón de relaciones antes inexistente es percibido. Más adelante recordaremos que cada expansión sintérgica o desarrollo de sintergia es una creación de un nuevo nivel de relaciones. La discusión previa acerca de la expansión del presente está en la misma línea. Cada expansión del presente implica la creación de un nuevo nivel de relaciones. La expansión del presente es a su vez una expansión en poderío sintérgico de cualquier organización. Por ello, el desarrollo sintérgico es siempre un desarrollo de la conciencia. La segunda consideración se relaciona con el concepto de campo cuántico, constancia de la velocidad de la luz y organización sintérgica del espacio. La física sufrió una verdadera sacudida cuando se demostró que la velocidad de la luz permanecía constante independientemente de los movimientos del observador encargado de medirla. En otras palabras, si un observador viaja en un avión y ve aproximarse otro avión, para él la velocidad del avión que se aproxima es una suma. Si un avión viaja a 1000 km/h y otro viaja a la misma velocidad pero aproximándose al primero, la velocidad del que se aproxima será de 2000 km/h para un observador situado en el primer avión. En forma similar, si dos aviones viajan en la misma dirección con una velocidad idéntica, un observador desde un avión verá como inmóvil al segundo. En otras palabras, la velocidad relativa del segundo con respecto a la del primero será nula. Esto no acontece con la velocidad de la luz. Esta permanece constante independientemente del movimiento relativo del observador. Esto no acontece con la velocidad de la luz. Esta permanece constante independientemente del movimiento relativo del observador. Aún más, la velocidad de la luz es el límite de velocidad. La única forma de entender lo anterior es considerando que la luz es realmente inmóvil y que manifiesta la existencia de una matriz energética omnipresente. Un buen ejemplo para entender lo anterior es una tela de araña alumbrada por el sol. Al moverse el sol, el reflejo de los hilos plateados de la tela cambiará de posición, de tal forma que para cualquier observador parecerá como si la luz se moviera en sí misma y no que es un cambio de reflejo en algo presente de antemano. La misma ilusión aparecería si en lugar de movimiento solar, lo que se trasladara de posición fuera el observador. Aquí no es la luz la que se mueve en la tela de araña, sino más bien es el observador el que se mueve. La tela de araña equivale a la matriz energética de la que hablaba, y la velocidad de la luz sería la misma matriz y no algo moviéndose en ella. Aquí entra la consideración acerca del campo cuántico. La luz es la manifestación del omnipresente campo cuántico. Su velocidad en realidad no es en sí, sino para el observador humano. En realidad la luz es el nivel basal y lo que verdaderamente asombra es que algo pueda moverse a una velocidad menor que la de la luz. Ya veremos más adelante que un incremento sintérgico es un acercamiento a la omnipresencia del campo cuántico y por tanto a la luz. Con estas dos consideraciones en mente y con nuestra discusión acerca de la expansión en la duración del presente y su relación con la percepción de relaciones y creación de conciencia, estamos preparados para introducirnos a la organización sintérgica, vislumbrándola desde la referencia de la conciencia. La organización sintérgica y la conciencia. De la misma forma en la que existe un continuo sintérgico del espacio en el cual uno de sus extremos, mínima sintergia, es la materia y el otro, máxima sintergia, es el espacio y el campo cuántico, así también existe un continuo neurosintérgico de la conciencia.
Lo inconsciente es lo que se percibe como azaroso, lo que no se vislumbra relacionado. Cuando dos eventos parecen desconectados, hay inconsciencia. La conciencia es el darse cuenta de la existencia de relaciones, el vivirlas como alejadas de cualquier azar. Todo aquello que estimule la percepción de relaciones impulsará la conciencia. Lo que en un nivel se percibe como elementos independientes, en otro nivel más inclusivo y sintérgico, se ve como conectado. Supongamos que mantenemos constantes las dimensiones de una porción de espacio y que somos capaces de analizar la información contenida en ella. Aún más, consideremos que contamos con un instrumento que nos permite cuantificar las relaciones constantes de espacio antes enunciada. Lo que observaremos al trasladar esa porción de un espacio de baja a un espacio de alta sintergia es que la cantidad de información y las relaciones entre elementos informacionales se incrementan a medida que nos acerquemos a una sintergia espacial elevada. Todavía más, lo que en un espacio de baja sintergia era la totalidad informacional, en el siguiente más elevado nivel se convierte en un elemento de una totalidad más expandida. Con totalidad me refiero a toda la porción del espacio considerada. Para la neurosintergia, el panorama es equivalente. A nivel de los receptores retinianos, a nivel de sintergia neuronal mínima, las relaciones entre elementos neuronales es inexistente. En cambio, a nivel de las células bipolares de la retina, la relación comienza a ser estimulada por y a través de una codificación convergente. La situación se amplifica a nivel de las células ganglionares de la retina. Aquí cantidades considerables de receptores se relacionan. Las relaciones inexistentes en un nivel neurosintérgico pobre, los receptores retinianos, se hacen aparentes a medida que se incrementa la neurosintergia células ganglionares. El continuo neurosintérgico va desde la activación de receptores hasta los procesos de abstracción y la intuición. Una mesa es percibida como unidad porque a cierto nivel neurosintérgico de su procesamiento, todos los elementos informacionales que la constituyen se han unificado. Los elementos que maneja un nivel neurosintérgico elevado son concentraciones informacionales colosales. Un ejemplo claro en este sentido es el lenguaje verbal. Una palabra concentra información gigantesca en una unidad que se transforma en elemento hiperinclusivo de análisis. Cuando los elementos de manejo informacional son de una neurosintergia muy elevada, aparece la intuición. Esta no es otra cosa sino un manejo de información colosal que ya no puede aparecer en una secuencia lógica o racional conocida, puesto que sobrepasa toda descripción y toda decodificación algorítmica. Así, si la conciencia es el darse cuenta y la vivencia de la inexistencia de azar, es decir, el manejo y la vivencia de las relaciones entre eventos, entonces, por definición, cualquier manejo neurosintérgico elevado equivale a una expansión de conciencia. En otras palabras, un elemento de manejo neurosintérgico elevado es, en sí mismo, producto de la inclusión de relaciones en una unidad de análisis. Por tanto, estas unidades que contienen relaciones, al ser los bloques o elementos de relaciones aún más poderosos, expanden la conciencia. Los niveles intuitivos son el extremo en este incremento de inclusión de relaciones. Uno de los fenómenos relacionados con la expansión de conciencia y con el logro de niveles neurosintérgicos más elevados, lo comenzamos a analizar en la expansión de la duración del presente. Mientras más expandida sea esta duración, más directamente podrán ser percibidas relaciones entre eventos formando patrones perceptuales.
Como mencioné antes, con la duración virtual del presente en el nivel humano, de alrededor de 50 milisegundos, el hombre es capaz de ver cuerpos orgánicos como unidades y objetos materiales como unidades y no sumas inconexas de conjuntos de células y de átomos. El percibir un cuerpo humano como un todo es haber alcanzado un poder evolutivo de percepción directa de patrones complejos. Si en lugar de 50 milisegundos nuestro presente durara 50 minutos, los elementos unitarios que percibiríamos no serían cuerpos humanos desligados unos de otros, sino trayectorias de cuerpos e interrelaciones entre estos. Si en los 50 minutos alguien se encuentra y relaciona con objetos, gente, animales, viaja, se mueve de un lugar a otro, etc., ese alguien sería, para nuestra percepción expandida, toda la serie de sus movimientos e interacciones. En otras palabras, nuestra percepción sería la de patrones complejos vislumbrados como unidades. Esto es lo que actualmente verbalizamos y lo que en un futuro percibiremos directamente. El mismo desarrollo en la dirección de una expansión en la duración del presente se observa en la física. Ya vimos que en ella el electrón, el protón y el neutrón dejan de ser los elementos de análisis y en su lugar se considera como elemento a todas las interacciones de varias partículas. Existen patrones de interacciones entre partículas más probables de aparecer y repetirse que otros patrones. Cuando el elemento de análisis es un patrón de interacciones y la identidad de una partícula es ella misma junto con todas las relaciones que establece con otras partículas, la capacidad de percibir relaciones se expande colosalmente. Este desarrollo de la física es en realidad un incremento sintérgico enteramente similar al que se observa en un ser humano que con una neurosintergia elevada y una expandida duración del presente percibe relaciones complejas en forma directa, es decir, de un ser humano con una conciencia elevada. El clímax de tal conciencia es la unidad. Aquí la vivencia perceptual es la de un todo formando un elemento, el único y más global. Aquí también desaparece la dicotomía observador-observado, externo-interno, subjetivo-objetivo. Por tanto, al hablar de un incremento sintérgico en el fenómeno de la conciencia, siempre me refiero a una expandida capacidad de unificación, es decir, de construcción y vivencia de patrones como unidades perceptuales. Intentaré penetrar en la hipercompleja organización sintérgica listando las propiedades que la describen. La discusión previa a este listado nos permitirá vislumbrar a la organización sintérgica desde un punto de referencia profundo. Las siguientes son listas de propiedades de la organización sintérgica. Para una organización sintérgica elevada del espacio se pueden considerar incremento de convergencia, incremento de concentración informacional, incremento de redundancia informacional, atemporalidad, incremento de inclusión informacional, aparición de patrones complejos, desaparición de la fuerza gravitacional, correlación incrementada entre elementos, decremento dimensional de unidades de dimensión, CME, conexión más directa con el campo cuántico, incremento de frecuencia vibracional, incremento de orden y coherencia, efectos más directos de una porción sobre otras, alejamiento de lo material y concreto. Para los incrementos sintérgicos de la experiencia y la conciencia. Incremento de convergencia informacional, incremento de concentración informacional, incremento de redundancia informacional, experiencia de atemporalidad, incremento de inclusión, percepción directa de patrones complejos, experiencia agravitatoria, experiencia de transparencia vivencial, experiencia de inexistencia del azar, percepción estimulada de correlaciones entre eventos,
unidades de abstracción más poderosas, experiencia de unión con el campo cuántico, experiencia de transformarse en espacio, alejamiento de la materialización por incremento en capacidad de abstracción, alejamiento de lo concreto, incremento de frecuencia vibracional, incremento de orden y coherencia, efectos directos sobre la materia, otras conciencias y el espacio, estimulación de capacidades psíquicas, desaparición de la dicotomía subjetivo-objetivo, desaparición de la dicotomía externo-interno, desaparición de la dicotomía observador-observado, estimulación de la vivencia de unidad, omnipresencia, contacto con el absoluto, expansión del presente, acercamiento a la totalidad de uno mismo, experiencia de trascendencia, expansión de la capacidad de reconocer relaciones, capacidad incrementada de comunicación con otros seres y otras conciencias, cumplimiento de deseos, conexión directa con el sustrato común a toda manifestación, invisibilidad, mayor probabilidad de vivir eventos sincronísticos. En el resto de esta obra se expandirán las propiedades anteriores y se analizarán algunas de ellas con detalle. Por ahora es interesante el hecho de la alta correspondencia entre la organización del espacio y la de la experiencia. Por otro lado, resulta estimulante darse cuenta de que las propiedades sintérgicas de la conciencia coinciden con la descripción de poderes psíquicos que se encuentran en las filosofías orientales. Las propiedades sintérgicas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el campo cuántico, y el campo cuántico era con la conciencia, y la conciencia era el campo cuántico. Este era en el principio con la conciencia, y alteraciones en porciones del campo fueron hechas, y la primera partícula material fue manifestada, y a partir de su creación, a partir del campo, otras partículas fueron creadas. Y el principio era el final, y el final principio. Si se había iniciado en el campo, en él debía terminar. Y la conciencia jugó con su creación, y a partir de mutuas interacciones las partículas se organizaron en unidades cada vez más complejas. Así aparecieron los átomos, y en una vertiginosa dirección y energía las unidades se complicaron, todo para alguna vez regresar al principio. Y de esa misma forma en la que una mayor concentración se disuelve en una menor a través de un gradiente, así como un soluto ocupa hasta el mínimo recodo de su solvente, así la ley de complejificación fue creando unidades cada vez más parecidas a su sustrato, el campo cuántico. La sinergia infinita del campo podía alcanzarse si la complejidad de una organización material rozaba el absoluto. Así, de los átomos se pasó a las moléculas, y de estas a las células, tejidos y organismos. Con los cerebros, el aumento de sinergia pasó a ser de complejidad química a inclusión de patrones neuronales en árboles de convergencia. Demasiado tiempo llevaba a crear nuevas especies. Así, la conciencia anterior al campo prefirió experimentar con la lógica neuronal. La evolución fue acelerada, y el gradiente de concentración disminuyó su distancia. El principio y el final se acercaron. Cerebros de cada vez mayor sinergia fueron puestos a funcionar, y todo para regresar al campo. Por fin algunos especímenes lograron la transparencia, fluidez y unificación suficiente, y su experiencia se volvió atemporal, espacial e infinita.
Las propiedades sintérgicas son las propiedades del campo cuántico. En este capítulo intentaré volver a penetrar en las propiedades sintérgicas analizando su contenido. Conforme se incrementa la sinergia de cualquier organización, la posibilidad de unificación se estimula. Las relaciones entre elementos se aclaran y se establecen como inherentes en el próximo nivel sintérgico que se alcanza. Patrones complejos comienzan a ser los nuevos elementos de unificación, y los detalles de los patrones pierden su individualidad y carácter distintivo. Todo lo anterior es la propiedad de inclusión dada por un incremento en la convergencia informacional. La propiedad inclusiva aplicada a la conciencia explica cómo ésta se identifica cada vez más con patrones y no con elementos. En el espacio, la inclusión se manifiesta en el colosal contenido informacional concentrado en todos y cada uno de los puntos del espacio. Conforme aumenta la sinergia espacial, la redundancia se incrementa de tal forma que la manifestación gravitatoria de la interfaz espacio-materia desaparece. En otras palabras, un espacio de alta sinergia deja atrás su curvatura y se homogeneiza. La ausencia de fuerza gravitatoria en un espacio de alta sinergia es también ausencia de tiempo. La incrementada redundancia es por divergencia y su manifestación es un espacio sin cambios. Por ello, ni la gravedad ni el tiempo existen en un espacio de alta sinergia. La incrementada redundancia informacional es omnipresencia. El hecho de que cada punto de un espacio de alta sinergia contenga el todo hace que la labor de decodificar algún patrón organizacional de tal espacio exceda la capacidad de manejo informacional cerebral. Por ello, el espacio es transparente para nuestra percepción. La materia, en cambio, siendo un espacio de baja sinergia, no es omnipresente en sí misma, ni altamente redundante. Su organización se puede reducir a un algoritmo neuronal y eso la hace visible como opacidad. En el cerebro, una elevada neurosinergia se manifiesta en la redundancia conceptual y la abstracción unificadora. Cuando dos observadores viajan a la misma velocidad desde la referencia de uno de ellos, el otro permanece inmóvil. Existe aquí una constancia de tal forma que si un observador viajara a la misma velocidad, simultáneamente y en todas direcciones, que el observado siempre viviría en una constancia de no movimiento. Este es precisamente el caso de la luz. La constancia de la velocidad de la luz es en realidad manifestación de ausencia de movimiento. Un objeto viajando a la velocidad de la luz crea un espacio de alta sinergia. Su omnipresencia es aparente al igual que su identidad con el campo cuántico. Este último es el espacio de mayor sinergia. Su creación es imposible de testificar en tanto que no se conoce un antecedente a su formación. La redundancia incrementada de un espacio de alta sinergia se manifiesta como máxima coherencia y correlación entre los elementos que lo forman. Una conciencia de alta neurosinergia de la misma forma se manifiesta en un incremento de coherencia, electroencefalográficamente definida como una alta similitud en la morfología de patrones electroencefalográficos registrados de diferentes zonas cerebrales. Por otro lado, la concentración inclusiva implica un funcionamiento en frecuencias altas, lo que facilita la penetración energética. Así, un cerebro de neurosinergia elevada es capaz de establecer contacto directo con otros cerebros y diferentes entidades. Al mismo tiempo, puesto que en una conciencia de alta neurosinergia los elementos de análisis son gestálticos, los procesos intuitivos son más aparentes en ella que en una conciencia de sinergia restringida. La unificación de elementos manifestada como percepción directa de patrones y relaciones da lugar a una certeza acerca de la inexistencia del azar. El contacto de una conciencia de sinergia elevada con el campo cuántico
da lugar a eventos sincronísticos y a la percepción directa de lo que para otras conciencias permanece como contenido inconsciente. La unificación informacional estimula la conciencia de unidad y la expansión del yo. Las dos propiedades anteriores se manifiestan en una incrementada y asombrosa capacidad de provocar cambios físicos utilizando como única herramienta el pensamiento. Cuando una conciencia eleva su sinergia, se acerca, en vivencia, a la experiencia de espacio, confundiéndose con este último. Allí desaparece el observador y lo único que persiste es la experiencia en sí misma.